Se abre la audiencia en vista pública del expediente identificado con el número 3249-2018, formado por amparo en única instancia promovido por Igor Vitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Vitkov, Leonid Zakarenko o Gregorio Igor Benítez García contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra, señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. El promotor de la acción de amparo señala como acto que causa agravio la resolución de fecha 13 de junio de 2018 que profirió la Corte Suprema de Justicia en las diligencias de antejuicio identificadas con el número 134-2018, por medio de la cual rechazó in limine la solicitud de antejuicio que promovió Igor Vladimirovich Vitkov contra Iris Yasmín Barrios Aguilar. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quien la promovió solicita que oportunamente esta Corte dicte sentencia por virtud de la cual declare con lugar la petición de amparo instada y como consecuencia de ello, con base en lo que dispone el inciso A del artículo 49 de la Ley Constitucional de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se deje sin efecto la resolución que constituye el acto reclamado. Y al restablecer la situación jurídica afectada declare, se ordene a la Corte Suprema de Justicia dictar nueva resolución tomando en cuenta lo establecido por el artículo 19 de la ley en materia de antejuicio y en consecuencia sea nombrado un juez pesquisidor de entre los magistrados de la propia Corte, de las salas de la Corte de Apelaciones o a un juez de primera instancia del ramo penal, quien deberá llevar a cabo las pesquisas necesarias para determinar la procedencia o no del antejuicio solicitado por Igor Vladimirovich Vitkov. Se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan. En observancia de lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal y expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública, regulado en el artículo 61 del acuerdo mencionado, y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, de conformidad con lo que establece el artículo 66 del acuerdo mencionado. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, Igor Vitkov, también conocido como Igor Vladimirovich Vitkov, Leonid Zakarenko o Gregorio Igor Benítez García, quien actúa con el auxilio de los abogados Victoria Sandoval Cáceres y José Rolando Alvarado Lemus, quienes compartirán el uso de la palabra. Queda en el uso de la palabra el abogado José Rolando Alvarado Lemus. Gracias. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, siendo la fecha y hora señalada para esta vista pública dentro del amparo promovido por Igor Vitkov en contra de la Honorable Corte Suprema de Justicia con ocasión del acto que causa agravio, es decir, la resolución de fecha 13 de junio del presente año. Por este acto vengo a presentar el formal alegato. En primer lugar, quiero hacer relación a los antecedentes del amparo. Con fecha 4 de junio del presente año, presentamos querella penal en contra de la jueza Iris Yasmín Barrios Aguilar por los delitos
de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y tortura. La querella se encuentra debidamente sustentada en prueba documental. Sin embargo, la Honorable Corte Suprema de Justicia rechazó in limine el antejuicio por considerarlo espurio. En otras palabras, la Corte Suprema de Justicia consideró que la prueba aportada a la querella penal y al antejuicio es espuria. Espurio significa falso. También consideró que es ilegítimo, es decir, que es injusto. Sin embargo, en esta ocasión vengo a presentar el alegato para demostrar, tal y como consta con la prueba ofrecida y aportada dentro del presente amparo, que el proceso penal promovido en contra de la jueza Yasmín Barrios en ningún momento puede considerarse como espurio, ilegítimo y menos político. En primer lugar, para demostrar el abuso de autoridad de la jueza Yasmín Barrios, tenemos prueba documental y pido la autorización de la magistrada presidenta para dar lectura a las partes conducentes durante este relato a 3 oficios y un informe que me servirán de base para el alegato correspondiente. Al lugar. Gracias. En primer lugar, tenemos el oficio de fecha 15 de mayo del año 2018, firmado por la propia jueza Yasmín Barrios. Todas estas pruebas obran en autos. En ese oficio, la jueza Barrios le indica al director del Centro de Detención Preventiva Mariscal Zavala que el acusado Igor Bitkov se encuentra a disposición del Juzgado Primero de Instancia Penal, Grupo D, a cargo de la jueza Erika Lorena Aifán Dávila. Enfatizo la fecha 15 de mayo porque a partir de este 15 de mayo, la única jueza con competencia, la jueza contralora del caso o de la causa de Igor Bitkov, era la jueza Erika Lorena Aifán Dávila. Acompañamos como prueba en el presente amparo un informe que fue extendido por el alcaide de la prisión de Mariscal Zavala, el señor Ilmar Bolbito, donde hace constar que con fecha 15 de mayo del presente año, la jueza Yasmín Barrios le ordenó el traslado de Igor Bitkov para una audiencia que había sido señalada por la jueza Erika Aifán. El señor alcaide le informó por medio del oficio 320-2018 que el señor Igor Bitkov se encontraba muy enfermo, ya que en el historial médico que obra en la causa consta las enfermedades que padece. Sin embargo, al estar debidamente informada la jueza Yasmín Barrios, con fecha 16 de mayo, es decir, cuando ella ya no tenía la competencia, cuando ella ya no era la juez contralor de la causa de Igor Bitkov, hizo llamadas intimidando al alcaide Ilmar Bolbito. Las llamadas con los números telefónicos del destino y del origen están debidamente documentadas en el informe de fecha 17 de mayo del año 2018, donde se hace constar que la jueza incompetente, en el caso concreto, Yasmín Barrios, el 16 de mayo a las 13:40 horas y a las 13:42 le hizo 2 llamadas telefónicas. Lo grave en el asunto es que generó apercibimientos sin tener la competencia. Apercibió al alcaide de la prisión que si no trasladaba a Igor Bitkov a la audiencia
que se llevaría a cabo en el juzgado de mayor riesgo Grupo D de la jueza Ifán, le certificaría lo conducente por el delito de desobediencia. Como vemos, la jueza Barrios recibió el informe 320-2018 del alcaide, donde le acompañó el manuscrito de Igor Vitkov, donde le indicó que se encontraba muy enfermo y que solicitaba reposo por las enfermedades que padece, porque tenía una crisis y un día antes había vomitado sangre por una úlcera duodenal, y todo esto quedó debidamente certificado. Sin embargo, la jueza insistió y, lejos de enviarle asistencia médica, como sabemos todo juez contralor, ante la noticia de una enfermedad de un privado de libertad, con base al artículo 274, inciso 6 del Código Procesal Penal, tenía la obligación de enviarle asistencia médica gratuita. Ella recibió el informe el 15 de mayo y el 16 de mayo, sin externar ninguna opinión, sin generar ninguna orden con relación a los quebrantos de salud de los cuales habían sido reportados, intensificó su orden de traslado, y lo intensificó intimidando al alcaide del centro, Mariscal Zavala. Repito, todo está debidamente documentado. Tenemos el oficio de la propia jueza Yasmín Barrios del 15 de mayo y tenemos también el informe emitido por el alcaide de Mariscal Zavala. También acompañamos y obra en autos como prueba documental en el presente amparo los informes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, y el informe del médico del sistema penitenciario, el señor Eddie Mota, donde se hace constar las enfermedades que padece el señor Vitkov, que consisten en insuficiencia renal, trombosis, úlcera duodenal e hipertensión. Son enfermedades graves, debidamente documentadas, y que desde 2 años atrás, cuando inició la prisión, eran del conocimiento dentro de la causa penal, porque se autorizó una operación quirúrgica derivado de las crisis en que se encuentra en ciertas ocasiones el señor Vitkov, tal y como aconteció en la fecha donde la jueza Yasmín Barrios ordenó el traslado de manera ilegal. Por si lo anterior no fuera suficiente, y ante la notoria ilegalidad con la cual estaba actuando la jueza Yasmín Barrios, como abogados defensores nos vimos en la necesidad de acudir ante la Oficina Nacional contra la Tortura. Ellos enviaron a delegados para determinar las ilegalidades en que estaba incurriendo la jueza Yasmín Barrios, y efectivamente así concluyeron. Emitieron una resolución con base a los artículos 12, 13 y 18 de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otras penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y claramente en esta resolución de la Oficina de Prevención de la Tortura, que recordemos que es una oficina que surge de las Naciones Unidas, indicaron que la jueza Yasmín Barrios, juntamente con la jueza Erika Ifán, cometieron actos de tortura al inobservar los protocolos internacionales en materia de derechos humanos. Y dice el relator de la Oficina contra la Tortura que estas juezas comprometieron al Estado de Guatemala, dejándolo como un violador de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido jurisprudencia abundante con relación a estos casos y ha indicado, por ejemplo, en el caso Espinosa González versus Perú,
que cuando un privado de libertad alega vejámenes, alega torturas, se encuentra bajo la única o exclusiva responsabilidad del Estado, en este caso del Estado de Guatemala. Y el Estado, a través de la jueza contralora, la jueza de garantías, debió tomar las medidas indispensables para tutelar su derecho a la salud. Pero lejos de ello, la jueza Yasmín Barrios, sin tener la competencia del caso, es decir, sin ser la jueza contralora, inobservó estos protocolos de índole internacional e intimidó al encargado de la cárcel, Mariscal Zavala. De manera, honorables magistrados, que no es cierto lo que externó la Honorable Corte de Constitucionalidad, indicando que el antejuicio de Igor Vítkov es espurio o ilegítimo. Al contrario, lo falso es lo que indicó la Corte Suprema de Justicia, toda vez que al emitir la resolución que causa agravio, evidencia que violó la ley, en primer lugar, porque no observó o no atendió lo que se hace constar en los documentos acompañados al antejuicio, que son documentos que fueron emitidos por funcionarios públicos y que por virtud de la ley hacen plena prueba. Si en caso existía duda de la autenticidad de esos documentos, existen los mecanismos legales correspondientes para declarar su nulidad o su falsedad. También la Corte Suprema de Justicia violó la ley del Mecanismo Nacional contra la Tortura porque le restó importancia al informe de un relator que ha sido designado por la Organización de las Naciones Unidas y que concluyó debidamente que la jueza Yasmín Barrios, al omitir las súplicas de quebrantos de salud del señor Igor Vítkov, y no observó protocolos internacionales en materia de derechos humanos, y también torturó al señor Vítkov. En ese sentido, honorables magistrados, el caso penal que planteamos es un caso debidamente sustentado en prueba documental. Es un caso que no es espurio, que no es ilegítimo y menos político. Es por ello que consideramos que la Corte Suprema de Justicia violó los artículos 5, el 12, el 204 y el 206 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También violó el artículo 7 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y también violó el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, violando también normas ordinarias como los artículos 274 y 275 del Código Procesal Penal, el 4, el 10, el 16 y el 19 de la ley en materia de antejuicio. Los documentos, la prueba es contundente, es fehaciente. Tenemos un caso penal donde no descansaremos y acudiremos a todos los organismos o los tribunales nacionales o internacionales para que se haga justicia. No descansaremos en plantear las acciones para que se juzgue debidamente a la jueza Yasmín Barrios por los delitos que cometió. Basta ya de que la Corte Suprema de Justicia utilice el artículo 4 de la ley en materia de antejuicio para generar un filtro o una protección indebida de ciertos funcionarios que han cometido delitos. Abogado, disculpe la interrupción, pero ya está casi en el tiempo y entiendo que usted iba a compartir tiempo con el señor Igor Vítkov. Lo haré solo yo. Muy bien, continúa. Les decía que no se puede utilizar el artículo 4 para rechazar liminarmente una solicitud de antejuicio debidamente sustentada. Si los documentos la Corte Suprema de Justicia consideró que no eran auténticos, recordemos que el artículo 10
dentro de las atribuciones del juez pesquisidor, establece que es atribución específica o exclusiva del juez pesquisidor analizar los documentos, y también establece esta ley que la veracidad de los hechos es a cargo del juez pesquisidor. De manera que la Corte Suprema de Justicia también está usurpando las funciones del juez pesquisidor y no se le faculta en el caso concreto a rechazar liminarmente una acción debidamente sustentada. En el sistema actual, en el sistema de justicia, hemos visto muchos actos de tortura y es necesario que este máximo tribunal pueda evidenciar las violaciones a los derechos humanos que sufrió el privado de libertad Igor Vitkov y de esa manera generar un precedente para obstaculizar los abusos de ciertos jueces que han sido considerados por la Oficina Nacional contra la Tortura como jueces torturadores y que eventualmente confiamos en que así se declarará. Por lo expuesto, solicito que se declare procedente el presente amparo y se deje en suspenso el acto reclamado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado. Continúe en el uso de la palabra el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal Ethel Judith Rodas Morales, quien actúa con su auxilio. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta vista pública. En el presente caso, esta representación considera necesario indicar que la garantía de antejuicio ha sido estipulada para preservar la función pública, para preservar que las personas que ejercen este tipo de cargos de función pública no se vean interrumpidos en sus funciones por sindicaciones que no tengan sustento o que tengan sustento eminentemente político. Cabe indicar que de conformidad con el procedimiento en materia de antejuicio, tiene intervención la Corte Suprema de Justicia, pero su intervención no es solo para que remita actuaciones al juez pesquisidor, sino que su función debe ser hacer un análisis previo de la denuncia y tiene la facultad de rechazar liminarmente la misma si considera que son motivos políticos, espurios o ilegítimos los que sustentan la denuncia presentada. Tal criterio ya ha sido manifestado por esta honorable Corte y para el efecto solicito autorización para leer la parte conducente de la sentencia en donde así se ha manifestado esta honorable Corte. Al lugar. En el expediente 2041 del año 2003, sentencia de fecha 4 de marzo del 2004, esta honorable Corte indicó: el artículo 16 de la ley en materia de entrejuicio lleva a concluir que la función de la Corte Suprema de Justicia no debe de ser la de un ente de gestión que agota su intervención procedimental con una simple remisión de actuaciones a aquel órgano, sino más bien ostenta por la propia potestad de administrar justicia de la facultad de calificar como un tribunal de derecho si las diligencias que contienen el antejuicio que se ha sometido a su conocimiento se han promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas, entendiendo que ello le faculta para que de concurrir tales situaciones pueda acordar rechazar liminarmente la denuncia y de no concurrir las mismas, declarar que el denunciado merece el posterior agotamiento del procedimiento que regulan los artículos 16 al 20 de la ley en materia de antejuicio, decisiones que en ambos casos deben llevar la motivación pertinente que permitan determinar el interlógico jurídico que utilizó el tribunal para llegar a tales determinaciones. De la lectura que se hace del acto reclamado, se establece que sí hay una motivación, indicando a la Corte Suprema de Justicia que los motivos que sustentan el rechazo liminar es porque las aseveraciones o afirmaciones que se hacen en la denuncia no tienen suficiente sustento probatorio, indicando que los informes médicos que se adjuntan solo demuestran el padecimiento que padece la persona en el momento de ser evaluada,
pero no así al momento en que se llevó a cabo la denuncia de la cual se manifiesta los hechos que se le están señalando a la jueza Barrios. A criterio de esta Fiscalía, el criterio de la Corte Suprema de Justicia es acertado, es lógico, y sí se considera que debió rechazarse preliminarmente la denuncia, ante como indica la Corte Suprema de Justicia, si lo denunciado no tiene suficiente soporte probatorio, existen razones espurias en su planteamiento y por tal razón debía rechazarse preliminarmente la denuncia, lo cual la Corte Suprema de Justicia lo realizó en el ámbito de sus atribuciones legales, por lo que la Fiscalía de Asuntos Constitucionales considera que al no haber vulneración al Estado de Derecho ni a normas constitucionales, la presente acción de amparo debe de negarse. Gracias, abogada. Se clausura la audiencia de vista pública.